Estamos de regreso, son las 16:28 para hablar de un tema que es muy relevante porque hay que recordar, estamos todavía con una emergencia sanitaria que es la del COVID-19 y hay un factor muy importante que hay un aumento, la reinfección. Durante los últimos 7 meses, esta cifra de personas que se han vuelto a contraer el virus ha pasado los 28.000. Por eso mismo es que queremos hablar sobre este tema, sobre la pandemia, con el urgenciólogo de la Clínica Las Condes, Francisco Marino. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenas tardes. Hola, Felipe. Aquí bien. ¿Cómo estás tú? Muy buenas tardes. Muy bien, pues y preocupado a la vez también por respecto a la situación que está ocurriendo con el COVID-19 en nuestro país y esta cifra que preocupa bastante y es el tema de la reinfección. ¿Cómo lo han visto ustedes en la urgencia de la clínica, pensando justamente en los factores que podrían estar incidiendo también en esta reinfección? ¿Cómo lo han visto ustedes? Mira, efectivamente es una cifra muy importante, pensando, como tú bien decías, de pasar en diciembre del año pasado desde 2.173 casos, creo que era, a más de 28.700 casos de reinfección. Es una cifra importante, una cifra potente. Se ve en los servicios de urgencia, en los distintos centros que tenemos, tanto en Chicureo, Peñalolén o Estoril, se ve efectivamente pacientes que consultan nuevamente, que uno les toma exámenes y que efectivamente te señalan que ya habían tenido COVID. Nosotros, por obligación, cada vez que un médico a nivel nacional toma un examen o solicita un examen de COVID, tiene que hacer una notificación que llega al ministerio y es donde se informa si el paciente tuvo o no tuvo en forma previa la infección, además de los datos que están por medio del RUT registrado. Ahora, factores y causas pueden ser muchas, desde obviamente el uso de la mascarilla, que es un tema que quizás vamos a comentar también, sí. La pérdida de percepción del miedo que los pacientes también van presentando a medida que pasa una pandemia que ha sido realmente larga. Son 2 años que también hay un desgaste de la población y es totalmente entendible. También la aparición de nuevos linajes. Si nosotros vemos la estadística de los informes que van saliendo semana a semana, ahora cuando se hacen los estudios de estas mutaciones y de estas variantes, se ha visto que hay unas variantes nuevas, que son las mismas variantes que en Europa ahora están predominando, son las que están predominando acá. Entonces quizás también tanto la inmunidad que nos ayudó a generar las vacunas como las infecciones previas no son las mejores, no son las más óptimas, y yo creo que el conjunto de todos estos factores pueden ser la causa de estas cifras que tú comentabas. Falta quizás más o insistir más en la comunicación de riesgo, doctor, a propósito de lo que estamos conversando justamente. Se lo pregunto porque, claro, hay muchas personas, uno camina en la calle y se encuentra con muchísimas personas que pese a que existen estas restricciones que hablan de 1 metro de distancia entre una persona y otra, que para permitir entonces que no se ocupe la mascarilla, hay aglomeraciones donde se ve que la gente tiene la mascarilla a la altura del mentón. Hay quizás una baja en ese punto. Me quiero quedar ahí en esa materia. Sí, toda la razón. O sea, y yo creo que es entendible con respecto al agotamiento que tiene la gente en estos 2 años que han sido realmente extensos. Pero la comunicación en todas las medidas de salud, en toda la promoción de salud es fundamental. Y ahí todas las autoridades yo creo que hacen lo posible, quizás también tienen que hacer énfasis en eso, en el riesgo que significa, porque hay otra cifra que es muy importante. Una cosa es que estén bajando los contagios, hoy día con 6.400 pacientes contagiados en 24 horas, pero la cifra de fallecidos es una cifra importante, que fallezcan 40 personas, 40 papás, mamás, abuelos, tíos, cada día. Es algo que no podemos normalizar, es una cifra que de verdad es muy importante y habla de eso, habla de que todavía hay que tenerle respeto a este virus, a las variantes que puedan venir, al uso de mascarillas cuando estemos en lugares cerrados, cuando estemos en transporte público, y es algo que está haciendo énfasis también en Europa. Leía para preparar esta entrevista, la autoridad sanitaria en Francia hace algunas semanas recomendó, no por obligación, sino que recomendó por favor que sus ciudadanos vuelvan a usar las mascarillas en espacios cerrados y en el transporte público. Entonces siempre tenemos que mirar a países que ya pasaron nuestra estación, a ver qué está pasando para poder, ojalá, no cometer los mismos errores. Y eso quizás es lo que no se ha hecho, y aquí estoy hablando de un tema prácticamente histórico a raíz de la emergencia sanitaria del COVID-19, ¿es algo que no se ha hecho o es algo que se ha dejado de hacer en este periodo, no?
Mira, es difícil responder esa pregunta porque la verdad es que uno como médico, por ejemplo, yo ahora te estoy hablando desde un turno en la urgencia en Valle Nevado, representando a mi clínica. Hay cientos, miles de médicos trabajando en hospitales públicos, mismos médicos que también trabajan a nivel ministerial, y yo creo que todos los médicos van a querer siempre, y todo el personal de salud, hacer lo mejor posible por la gente. Entonces es difícil emitir un juicio así. Yo creo que hay que fortalecer los mensajes, eso es muy importante. Si es que a nivel ministerial se han dado cuenta de que quizás hay algo que se pueda hacer mejor, yo creo que son mensajes que hay que fortalecer y efectivamente darles a conocer a la gente que estén falleciendo 40 compatriotas es una cifra importante y hay que poner atención en eso. Quizás estamos usando mal las mascarillas cuando las tenemos que usar, como decías tú, quizás están apareciendo estas variantes y la gente no sabe. Quizás la vacunación hay que ampliarla. Ahora incluso el ISP autorizó los primeros días de julio también, y va a haber que eso incorporarlo al calendario, la vacunación de pacientes desde los 2 años de edad. Eso también luego en las próximas semanas lo más probable es que se empiece a incorporar. En Estados Unidos ya están vacunando desde los 6 meses de edad. Entonces son políticas públicas que me imagino que deben ser muy complejas en llegar a toda la gente, y yo tengo fe de que todos nosotros como médicos y como personal de salud queremos lo mejor para la gente. Sí, eso es lo principal. Sin duda. Ahora se ha iniciado una discusión, doctor, con respecto a... por un lado está la situación de la mascarilla en espacios abiertos, pero ahora se ha iniciado una discusión con respecto a si se debe mantener o no la mascarilla en espacios cerrados. A su juicio, ¿esa medida debería tomarse ahora? Se está planteando la posibilidad de que esto se pueda discutir después de agosto, pero por el tema de que estamos todavía en invierno, agosto se espera que sea también tan intenso en materia de frío como es el mes de julio que estamos viviendo. ¿Se debería postergar esta decisión? ¿Cuál es su opinión con respecto a esta situación? Porque está comenzando a tomar fuerza esta discusión al menos. Mira, es complicado cuando estas cosas empiezan a tomar fuerza, porque obviamente es lo que la gente quiere, pero uno tiene que tratar de velar por la salud de estas personas, porque ver a un paciente enfermo grave, tener que hospitalizarlo y después ver a un paciente fallecer es algo muy duro y algo que no queremos que le ocurra a nadie. Por eso, como te decía en un principio, es importante ver qué pasa en otros países, porque ellos ya pasaron su invierno, están en épocas de primavera, en épocas de verano, y están volviendo a pedirle a la gente que por favor ocupe las mascarillas en espacios determinados. Entonces, una cosa es el frío, que ojalá pase este invierno rápido por el tema de evitar el hacinamiento, evitar que se contagien más los virus respiratorios, pero no es el único factor. Tenemos que estar atentos a las variantes que vayan apareciendo del COVID, como ahora que estamos con un 90% de predominio de B4 y B5, si no me equivoco, y ver cómo se va comportando la curva, cómo se va comportando la cantidad de personas fallecidas, que ojalá sin duda vayan en disminución. Entonces son muchos factores. Es fácil, yo creo que decir algo así, pero puede ser sumamente complicado, y lamentablemente tenemos que aprender a convivir con este virus, con las mutaciones que va teniendo, que van generando variantes, y con los linajes que van generando estas variantes, que son como pequeñas mutaciones dentro de esta misma variante, y cada una de ellas puede ir teniendo quizás algún mayor grado de transmisibilidad, quizás algún mayor grado de gravedad en cuanto a una hospitalización, o quizás tu cuerpo vaya reaccionando de una forma distinta si es que ya tuvo COVID, que eso también se está viendo. Así Entonces es. Hay que tener mucho ojo. Así es. Doctor Francisco Marino, urgenciólogo de la Clínica Las Condes, muchísimas gracias por conversar con CNN Chile hasta ahora. Muchas gracias a ti, Felipe, que estés muy bien y a cuidarse este invierno que queda. Así es, gran consejo, a cuidarse. Bueno, nosotros con esto nos vamos a una pausa y ya regresamos.